¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso? El Parlamento Nacional ha iniciado todo un proceso de control a los gobiernos regionales. Un caso claro es la investigación a través de una comisión especial al gobierno regional de Ancash. La Comisión de Fiscalización, por su parte, está investigando al gobierno regional de Tumbes y hay otros 6 gobiernos regionales que están a la espera. Sobre este tema vamos a hablar con el congresista Modesto Julca, que nos acompaña en esta jornada. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido al canal del Congreso. Buenas, estamos aquí, creo que viendo a nivel nacional una situación que nos preocupaba hace mucho tiempo, que tiene que ver con el tema de corrupción, inseguridad y lo que hoy día ha madurado como criminalidad organizada, ¿no? Y ello es la muestra lamentable de la región Ancash, que nosotros representamos y que hace 2 años y medio habíamos evidenciado una situación que hoy día se ha generalizado, ¿no? Y efectivamente no solo el Congreso, ¿no?, sino también otras instituciones ya están mostrando el interés que debieron mostrar en su momento, pero de hecho creo que ya tanto la Contraloría, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Unidad de Lavado de Activos, la Procuraduría de Lavado de Activos, por ejemplo, y la Procuraduría Anticorrupción están de alguna manera ya mostrando acciones que tenemos que fortalecer y sobre todo hacerlas más sostenibles, ¿no? Porque este tema de corrupción se ha diseminado prácticamente en casi todos los gobiernos regionales. Hay muchas municipalidades que también deben y tienen que ser investigadas, ¿no? Y esto creo que pone en agenda nuevamente la situación del tema de descentralización, regionalización, la necesidad de mayor control, de mayor fiscalización, ¿no? Y de hecho, ¿no?, la institucionalización de acciones más concretas y permanentes de los entes que deben de investigar, fiscalizar y controlar. Yo creo que ahí se incluye de hecho al Congreso, ¿no? Y hay ya una muestra de acciones que estamos realizando desde la Comisión Investigadora Especial de Ancash y la Comisión de Fiscalización, que está ya evaluando y tenemos entendido, ¿no?, que entrará casi a 6 regiones a la vez, ¿no? Y creo que todo eso es algo que no podemos dejar de lado, al contrario. Creo que hoy día mismo, ¿no?, estamos debatiendo el tema de la mega comisión, un tema que tiene que ver con corrupción, ¿no?, con manejo de recursos, con manejo del Estado. Entonces yo creo que ahí la agenda que en algún momento nos propusimos de esta lucha contra la corrupción en su inicio solitaria, hoy día creo que hemos logrado que se ponga en agenda, pero sobre todo que se comience a trabajar en estas instituciones. Ahora, yo recuerdo que desde la mesa directiva, desde su persona, había mucho interés en ver estos casos de corrupción. Quizás en algún momento se presentaron trabas, ¿verdad?, para justamente indagar a los gobiernos regionales. Este paso de, por ejemplo, realizar audiencias en la propia Ancash, tanto en Huaraz como en Chimbote, y sobre todo la respuesta de la población, ¿verdad? Impresionante, la población que le pedía al Congreso luchen contra la corrupción. Bueno, yo creo que en los últimos meses, en realidad, luego de la muerte de Ezequiel Nolasco, el 14 de marzo, prácticamente ha habido un cambio, un viraje, un punto de quiebre total sobre el que nosotros ya veníamos trabajando años atrás, ¿no? O sea, dando a conocer, manifestando, reuniones, pedidos, investigación, aquí en el mismo Congreso, la comisión investigadora que planteamos el 2012, que se aprobó con muchas dureza y resistencia, con un informe que finalmente fue indebidamente archivado, que luego el Congreso ha tenido que reivindicar, y de hecho también trabajos a nivel de Contraloría y Fiscalía que no tuvieron la maduración, la importancia, por temor, y yo lo he dicho en su momento y lo repito, a veces hasta por complicidad y por de alguna manera mantener un tema de impunidad. Yo creo que todo eso hoy día podemos decir que se ha logrado romper. O sea, hay ya la mirada de la prensa, la mirada de la población, la reacción de la sociedad civil, que en realidad ha sido lo fundamental en esto, porque si no hubiera habido el apoyo de la sociedad civil, las instituciones, no hubiéramos logrado lo que hoy día se tiene. Sí, bueno, creo que en ese sentido, nosotros mismos, hace más de 1 año y medio, tenemos una serie de amenazas, líderes, frentes, representantes que en su momento denunciaban, en su momento reclamaban, y terminaban siendo chantajeados, terminaban siendo presionados y hasta inclusive, como el caso de Ezequiel Nolasco, amenazados y asesinados. Entonces todo ello yo creo que ahora muestra ese nivel en el que tenemos que continuar con mayor fuerza
y sobre todo con sostenibilidad. En paralelo con la investigación o las investigaciones que está haciendo el Congreso, también el Ministerio Público, el congresista y el Poder Judicial también, por cierto, hay que decirlo, el Parlamento está desarrollando también modificaciones legislativas, incluso reformas constitucionales, así es. Para, como lo dijo el presidente Humala en su última declaración televisiva, pues frenar esta corrupción, este caos que se ha lamentablemente casi institucionalizado en varios gobiernos regionales. Miren, nosotros hace un año propusimos una serie de propuestas al Ejecutivo y aquí en el Congreso respecto a temas de corrupción y de inseguridad. Planteamos, por ejemplo, que se declare en emergencia nacional el tema de inseguridad. Planteamos que la lucha contra la corrupción debería ser un tema institucionalizado en coordinación en todas las instituciones. Planteamos y propusimos al presidente un Consejo de Estado para que evalúe tomar medidas respecto al tema de inseguridad y corrupción. Todo ello en el marco de este trabajo de investigación y la preocupación que teníamos como congresista, ¿no?, por conocer en el tema específico de Ancash, que finalmente hoy día, y hay que reconocerlo, se están viendo ya de alguna manera implementados. O sea, el presidente ha hecho 2 consejos de Estado, hay una política de Estado de lucha contra la corrupción que tenemos que reconocer, ¿no? Las instituciones están comenzando a actuar, comenzando a mostrar acciones y el Congreso definitivamente ha habido una reacción que tenemos también que espero valorar y mantener hacia adelante. Hemos aprobado una serie de normas que tienen que ver con digamos, rigurosidad de penas, detención, el tema de investigación. Ahora tenemos en agenda el tema, por ejemplo, de la no reelección de gobiernos regionales, que yo soy uno de los proponentes en este tema, y otros adicionales que el mismo gobierno, el Ejecutivo, esperemos que envíe, porque así lo han adelantado, para poder iniciar e implementar una serie de normas que permitan una mayor fiscalización y control en el uso de los recursos, sobre todo en gobiernos regionales y locales. Yo creo que por ahí viene una suerte como lo hemos planteado nosotros, un plan y una estrategia de lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Qué tan efectivo, congresista Modesto Julca, va a ser que los presidentes regionales no puedan ser reelectos o reelegirse de manera inmediata? Porque, claro, hemos visto que muchos han digamos, iniciado toda esta suerte de corrupción para continuar en el poder, perpetuarse casi en los gobiernos regionales. Pero ¿cuánto efectivo puede ser el evitar la reelección? Y yo creo que aquí sería bueno analizar lo siguiente, ¿no? El fondo de la corrupción, digamos, el objetivo es el dinero, son los recursos económicos. Es dinero mal habido de una manera fácil mediante obras, licitaciones, malos manejos, ¿no? Y luego todo eso se va enlazando con sistemas de adquisiciones, contrataciones, proveedores, empresas contratistas, que terminan hoy día en una red que acabamos ya de evidenciar y descubrir el tema de las famosas fianzas falsas, de la famosa de lavado de activos, ¿no? Entonces todo ello es una red que se ha ido de alguna manera sistematizando. Entonces lo que tenemos que romper es eso. Y para romper eso tenemos que mandar, a mi parecer, 2 niveles de mensajes. Uno es el mensaje de las normas, de restringir el manejo de recursos, mayor fiscalización, mayor control, ¿no? Normas más estrictas, ¿no? Y lo otro es el mensaje a la población en cuanto a sensibilizar la necesidad de que el tema de corrupción, el tema de criminalidad organizada afecta al pueblo, afecta a todo el mundo. Por eso ahí, en los 2 niveles, tenemos que trabajar. Y el tema normativo es un tema que tiene que ir a largo y mediano plazo en modificar normas, fortalecer estructuras, hacer, repito, la fiscalización y control más estricto y permanente. Y lo otro que para mí es lo más importante en realidad es el mensaje. Necesitamos dar mensajes claros a la población, a las instituciones, a los funcionarios, que las instituciones desde el Congreso, el gobierno y los otros entes van a actuar de una manera dura, rígida y más estricta. Y en eso tiene que ver el tema que hemos planteado de la no reelección. Necesitamos dar un mensaje a los candidatos, a aquellos que pretenden ser autoridad, de que tienen que tener una suerte de tiempo, un plan de trabajo y una necesidad para que podamos lograr que haya una gestión más eficiente y más transparente. Por eso esta propuesta, que si bien es cierto no se va a aplicar de manera inmediata, pero es un mensaje que necesitamos dar a las regiones, a los ciudadanos y a los candidatos que no pueden pensar en perpetuarse en el poder, que no pueden pensar en simplemente ver a una región o a una alcaldía como un botín,
Eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. Y por eso que esta propuesta, que para muchos efectivamente es un tema que se aplicará más adelante, pero es más que es un mensaje. Y eso es lo que creo que tenemos que dar. Un cambio en actitud, un cambio de valores, un cambio en el compromiso de aquellos que asumimos cargos públicos. Y creo que ahí el tema de regiones y municipalidades es fundamental. La Contraloría ha reclamado también que el Congreso le dé mayores facultades para poder supervisar a los gobiernos regionales. El hecho de que algunos trabajen con organismos internacionales que evitan el control justamente de un ente como es la Contraloría. Bueno, yo creo que a nivel general, como decía, las instituciones fundamentales de fiscalización, investigación y control tienen que fortalecerse. O sea, tanto la Fiscalía, el Poder Judicial, la Contraloría, la Procuraduría de Lavado de Activos, que acabamos de descubrir que es una, procuradora Julia Príncipe, que ha venido investigando hace años, tiene no más de 25 personas, tiene más de 1.500 casos y nadie la apoyaba. La teníamos ahí refundida. Entonces necesitamos fortalecer y efectivamente la Contraloría, que es el ente central de fiscalización y control y seguimiento, no tiene la capacidad, eso lo tenemos claro. Lo que tenemos que darle también es efectivamente más recursos, más fortalecimiento, pero también exigirle mayores resultados, porque también hay que ser claros. De todo lo que se ha denunciado y conocido hasta ahora, muy poco se ha terminado en una investigación. Entonces sí, hay que darle más recursos, más fortalecimiento, pero también exigirle mayores resultados. El hecho de que haya en la Comisión de Fiscalización investigaciones que parece se van a iniciar a otros 6 gobiernos regionales, significa, congresista, que prácticamente los fondos de los gobiernos regionales y los municipios en muchos casos son vistos como un botín por quienes llegan justamente a dirigir estas instituciones. Ese es el primer tema que tenemos que tratar de romper y cambiar. Por eso que hay que dar mensajes, hay que dar un proceso de valoración de lo que es el compromiso, el entrar a ser funcionario público. Aquí todo el mundo cree que es un botín, efectivamente. Que llegas a hacerte rico. Así es, y que de ahí puedes continuar y puedes permanecer eternamente. Por eso es el primer mensaje de la no reelección. Correcto. El segundo es mayor fiscalización y control. El tercero es más eficiencia en la gestión, mejor uso de recursos. Increíble, el Congreso mismo premió a gobiernos regionales que hoy día están presos. O sea, presidentes regionales que estaban presos los premió el Congreso por una suerte de eficiencia en el gasto, pero en el gasto financiero. Nadie medía la calidad, nadie medía la forma y la eficiencia en la que usar los recursos. Perfecto. Ese es un tema que creo que hay que continuar trabajando y creo que ahí el Congreso sobre todo y el Ejecutivo tienen mucho que hacer. Nosotros vamos a insistir, estamos exigiendo, estamos trabajando en los niveles que corresponde, para poder lograr, repito, que las acciones que hoy día muestra el gobierno y las otras instituciones sean sostenibles, sean permanentes, porque no vaya a ser un lavado de cara, porque el sistema de corrupción, los sistemas criminales se reorganizan, se reacomodan, y lo que tenemos que evitar es justamente eso. Para eso tenemos que ir, y por eso inclusive hemos denunciado a altos funcionarios públicos, hemos exigido al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía, a la Contraloría, que muestren investigaciones por dentro, también para identificar a aquellos malos funcionarios, jueces, fiscales, que en vez de investigar, lo que hicieron fue apañar o ser cómplices de lo que hoy día se ha descubierto en los niveles de corrupción. Correcto. Yo le agradezco mucho, lo felicito por el trabajo, congresista, y por supuesto seguiremos pendientes de las acciones que desarrolle. Bueno, a ustedes igual, siempre a su disposición. Gracias también. El congresista Modesto Julca, representante por la región Ancash, él pertenece a Perú Posible, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria por el canal del Congreso.